Bienvenidos a La Vida Boquete, crónica y narraciones de boqueteños, de los boqueteños, para los boqueteños y aquellos que también aprecian nuestra comunidad. En el día de hoy tenemos con nosotros a Lisbeth Concepción Urriola Arce. Bienvenida. Gracias por la invitación. Nos gustaría conocer algo sobre su familia. Bueno, yo soy bisnieta de David Arce, uno de los fundadores del pueblo de Boquete. Mis abuelos fueron Ángel Urriola Vergara y mi abuela Celia Arce de Urriola. Ellos tuvieron 12 hijos, de los cuales mi madre fue la hija mayor, pero fueron varones y hembras que vivieron aquí en Chiriquí y después se trasladaron algunos a la ciudad de Panamá. Y yo viví con mi abuelo y mi abuela por muchos años. Y mi abuelo fue un agricultor, tuvo una pequeña finca en Horqueta y fue una persona que se dedicó a su trabajo, a su familia, a sus amigos. Y de igual manera mi abuela contribuía, porque no eran ricos, contribuía en lo que podía. Ella cosía, ella hacía pan, ella hacía coronas para los días de muertos o cuando moría alguien. A mi abuela le gustaba mucho lo de la medicina, porque habían doctores aquí alemanes que le enseñaban qué hacer. Entonces ella aprendía y le gustaba. Y mi abuelo era una persona muy paciente, muy buena persona, muy tranquila. Su principal trabajo era ser el amante proveedor de su familia. Lo de él era proveer y trabajar. Irse a la finca a las 5 de la mañana y regresar a las 5 de la tarde, darse un baño, cenar y acostarse temprano porque era la vida del agricultor. Sin pretensiones, él era amigo de sus amigos. Le gustaba servirle a sus amigos y una de las cosas que decía que hacía era ayudarle a los amigos. Y a veces los hijos le decían, papá, pero tú te la pasas ayudando y ayudando a todo mundo y nunca paras. Y él decía, eso es para que el día de mañana, cuando yo no esté, ustedes en el camino, mis nietos en el camino, mis bisnietos, se encuentren uno como yo. Y así fue, siempre. Yo me encontré gente que no conocía y me ayudaron. Y yo decía, ahí está mi abuelo, estaba correcto. Sus enseñanzas, sobre todo, me enseñó a ser una persona trabajadora. Tenía mucha ética de trabajo y desde pequeña trabajé en la finca con él, con mi prima Sheila. Nos íbamos y recibíamos el café, batíamos allá arriba en el beneficio el café para quitarle la pulpa. Nos encantaba abrir el agua para que saliera el agua y la rueda, cuando el café estaba listo, bajaba ese café. Y de ahí nosotros tendíamos el café, en la tarde ya nos tocaba recoger y así era el proceso. Cuando quería que sembráramos, nos hacía los huequitos para que sembráramos maíz o lo sembráramos lo que fuera, el tomate, lo que estaba sembrando, la lechuga. Y nosotros, cuando nos íbamos del verano, él
nos enviaba nuestra producción. El maíz, el tomate, lo que habíamos producido, él nos los enviaba. Y mi abuelo no tuvo educación formal, pero fue una persona con visión. Decía una tía mía, mi tía Gloria, que él trajo a Boquete la primera máquina empacadora de café. Y la razón era porque él tenía su cuñado, que era Luis Arce, hermano de mi abuela, que trabajaba con la bananera en Puerto. Y por eso él tenía esa influencia de llegar, él iba, producía sus legumbres y se iba a Puerto con el tío, con el cuñado, con tío Luis, podía vender sus productos allá, ciertos de los productos. Y de regreso él traía cosas que no se conseguían en Boquete, que la marshmallow, que el chocolate, que le encantaba el marisco, y de por allá venía trayendo almejas, pateburro, y se las daba a mi tía Ventura para que le hiciera un arroz de almeja. Y siempre tuvo trucks que llevaban productos a la ciudad. Esos trucks los conducía mi tío José, mi tío Quique, mi tío Mingo, y eran viajes en esos tiempos que eran de 24 horas. Yo participé en esos viajes y me encantaron, porque eran viajes, mis tíos eran espléndidos, mis tíos eran buenos, mis tíos eran cariñosos, y viajábamos con mi tío y mi tía, una de mis tías viajaba, y parábamos en todos los puestos habidos y por haber del país, porque el viaje era muy largo. Entonces desayunábamos, almorzábamos, pero siempre nos compraban un monito para el camino. Entonces nosotros éramos fascinadas con ese viaje porque mi tío José era maravilloso. Y mi tía Aida, siempre que venía con nosotros, nos cuidaba siempre. Después, en esos tiempos, la carretera era muy mala. La carretera de Panamá a Santiago era más o menos. Pero la carretera de Santiago a David, de Santiago a David, era carretera de tierra. Y nosotros veníamos en ese viaje y lo que teníamos que hacer era ponernos una bufanda grande, lo más grande, y con esa bufanda íbamos el camino. Pero como el truck iba lento, los carros pasaban y nos tiraban polvo rojo, tierra de arcilla, nos tiraban tierra de arcilla todo el camino. Y llegábamos a Boquete, que éramos de cejas rojas y pelo rojo. Con esa llegada, pero gozábamos muchísimo la travesía con ellos. Y aprendimos cómo ellos trabajaban, que no era fácil el trabajo, pero mi abuelo era una persona que ante todo era proveer a su familia. Entonces él tuvo ese negocio, pero también tuvo el Club Boquete, que él lo alquiló para que sus hijos lo manejaran. Mis tías gozaban mucho porque venía carnaval, venía esto, las amistades de David venían y ellas eran el centro de atracción con todos los que venían de David, los Cebedes y no sé qué otras familias, pero gozaban su juventud. Después también yo sé, y lo viví yo, él alquiló el Coca-Cola de la familia Gaitán. Y allí nosotras, jóvenes de 8, 9, 10, 11, me acuerdo que hasta los 12 años, nosotros llegábamos al Coca-Cola porque no podíamos ir en la noche, pero en la tarde nosotros llegábamos al Coca-Cola, mi tío le ponía la platita al traganíquel y nosotros hacíamos lo que nos daba la gana porque éramos las dueñas del salón. Pero cuando llegábamos a la casa, en la noche, teníamos que ayudar a freír las hojaldras, a hacer las bolitas de carne, a hacer las tortillas, los almojábanos, en unos reverberos inmensos que ahora yo pienso, digo,
si yo hubiera puesto a mi hija a hacer estos reverberos, me muero. Yo no lo hubiera hecho, pero yo lo hacía y me encantaba. Entonces cuando venía al día siguiente, se contaba el dinero, pero a mi abuelo nunca le interesó cuánto era proveer para sus hijos. Qué bueno. Una pregunta, ¿y dónde estaba localizada su casa? La casa nuestra comenzó con un regalo que le hizo mi bisabuela y me da, le hizo mi bisabuela Santos Ledesma a mi abuela. Ellos tenían una casa pequeña, pero mi abuela oficialmente le regaló un terreno donde ella no firmaba, ella daba La huella. ella ponía su pulgar para decir que ella estaba de acuerdo y Luis Arce confirmaba que la señora no podía firmar y por eso firmaba con su dedo. Eso, cuando yo lo llegué a ver, para mí fue impresionante, y lo llegué a ver a mis 60 años. Y dije, lo que un acto como ese puede ser para una familia. Y parece un acto sencillo, normal, que se puede ignorar y se puede poner de lado, pero no lo es. Ese hecho hizo que mi abuela pudiera construir su casa allí, donde está. Y está todavía, y está en manos de la familia, y está en la calle Pedro Ledesma Guerra, en el original Bajito de Boquete. Toda esa familia que vivió allá atrás, o que vive, o quizás no toda ahora, porque diferentes personas han vivido, pero toda esa gente era familia. Ledesma, Guerra, Ríos, porque mi bisabuela era Ledesma Ríos. Mi tatarabuela la llegué yo a ver en una foto de su nieto, Rafael Guerra, que me enseñó la foto de tía Cruzita. Cuando yo vi la foto de tía Cruzita, digo, y yo he oído ese nombre, pero ¿quién es ella? Dice, esa es la mamá de Mamita Santo. La mamá de Mamita Santo. Bueno, yo tomé la foto, le hice copia, me la llevé para Estados Unidos. Cuando regresé aquí a cuidar a mi mamá, que se enfermó ya al final, mi mamá nunca se pareció a su abuela, nunca. Pero cuando mi mamá llegó al final de su vida, mi mamá tenía las facciones de la Mamita Cruz. Y yo le dije a mi hija, jamás, porque mi mamá, usted la conoció, creo, era de facciones muy blancas, Sí. llena de pecas. Nunca le vi una facción, o sea, una facción que resemblara algo de indio, pero en el momento ya casi al final, su cara era Mamita Cruz. Y yo siempre he sido una encantada de la genética, del DNA. Me encanta cómo eso se transfiere y se transmite, ¿no? ¿Y qué conoces de esa tatarabuela? De la tatarabuela conozco poco porque no la conocí. Creo que cuando yo estaba niña ya ella había muerto, no estoy segura. Pero de la bisabuela, la mamá de mi abuela Celia, ella tenía su casita al fondo, allá en la calle Pedro Ledesma Guerra, donde estaban los Dianús. Okay. Ella tenía su casita y su propiedad ahí, que era una propiedad grande, tenía sus árboles, pero en el momento que nosotros la conocimos ya ella estaba de 90, 95, ya le fallaba la mente, no sabía quiénes éramos, realmente no sabía, pero mi abuela nos mandaba, vaya a ver a su abuela, y íbamos a ver a la abuela, y hola abuelita, ¿cómo está? Bien, ¿y tú de quién eres, hija?
Somos las nietas de Celia. ¿Y quién es Celia? Su hija Celia. Ah, ok. Pasen. ¿Quieren comer corozo? Sí. Pasen, cojan corozo. Pero era una relación así de irla a ver allá porque ya ella estaba mayor. Se sentaba siempre la recuerdo, se sentaba en la ventana de su casa, tenía una ventana que se abría y usted la veía y era como una pintura. Mirando para afuera porque era su vida, ¿no? En ese momento. Bueno, sí, en esos momentos ya no estamos tan activos, Sí, pero sí se ha vivido una larga vida y se es parte de varias generaciones claro, también. claro. ¿Tiene usted alguna recolección acerca de los doraces o de esa parte que también nos atañe a todos los boqueteños, pero que muy poco conocemos? Yo de los doraces, realmente no, porque yo no tuve acceso a esa información ni gente que me dijeran que eran descendientes de doraces, pero tengo un primo que se llama Ulises Urriola, hijo de mi tío Quique. Él tiene información de los doraces, muy porque interesante. él me mencionó los doraces y todo lo que había por aquí de jeroglíficos, cosas importantísimas. Y yo quiero ver todo eso, pero nunca llegué a verlo, ¿no? Bueno, petroglifos sí tenemos. Actualmente se encuentran aquí mismo cerca del área. Aquí estamos un poquito hacia el norte, se encuentran varios petroglifos. Eso nunca lo llegué a ver. Y mucho se entiende de la parte indigenista ahora, en función de lo que los arqueólogos han podido ir interpretando y que sí se ha dedicado a algo de estudio para eso. Ajá. Pero realmente nosotros como boqueteños no tenemos tanta información disponible. Creo que también vamos a trabajar un poco más para obtener ese lado de lo que es la parte indigenista, porque tenemos mucho del lado, por ejemplo, no sé, en su caso, si sus familiares vinieron de las áreas de Tinajas, Dos Ríos, toda esta área más baja, los que primero llegaron a Boquete. Bueno, mi abuelo Ángel, y eso está en un libro que escribió una escritora panameña sobre Boquete, eso está registrado ahí a su mejor entender. La familia Urriola, mi bisabuelo era Juan Bautista Urriola. Él vinieron según la historia de las Lomas y se instalaron en Altolino. Ahí es donde él instaló su casa. Él murió de 55 años, pero tuvo varios hijos, en los cuales mi abuelo creo que era el menor. Su hermana le llamaba Manito, y a mí me parecía tan dulce, porque ella ya era mayor cuando yo la conocía, y ella todo era Manito. Y Manito era todo con ella, que era la tía Ñopa, esposa de Chalito Win. Nosotros íbamos allá, cuando nos íbamos del pueblo, que ya nos íbamos a despedir siempre de ella, y siempre nos tenía un monito, y ella tiene que llevar el monito. Y yo no entendí por qué le decían monito, y alguien me explicó. El monito era en los tiempos esos de frío y de no carretera y de pasar trabajo, las esposas preparaban el monito y era una hoja de tallo con la carne, el arroz, lo que le iban a empacar al esposo, la envolvían en tallo como un cuadrito y le hacían un par de trenzas a ese tallo, y cuando el esposo llegaba a la finca, el esposo guindaba el monito y ese era el almuerzo. Entonces, eso a mí me parecía extraordinario, una historia extraordinaria de este pueblo. Sí, muy, muy particular de lo que se convierte en tradiciones. Ajá. Y se convierte también en una manera de aprecio. Sí. Porque eso lleva algo de trabajo prepararlo. Sí. Y eso cuando uno lo prueba, pues lleva también ese amor de familia que uno dice. Claro. Conversando sobre eso en Boquete, ¿qué es lo que más le atrae a usted de Boquete? Que aunque uno se vaya, uno siempre trata de regresar. Ay, señora, usted me está preguntando. ¿Qué es lo que más me atrae? ¿Sí? Boquete.
Y para mí no es Boquete el que conocemos ahora, No. es el Boquete de atrás, el Boquete de trabajo, de esfuerzo. Yo trabajaba con mi tío José en el supermercado, de niña, siempre. Trabajábamos todos los días. Cuando yo no estaba en la finca, estaba en la tienda de mi tío José, ahí en el cruce, ¿verdad? Cruce de Los Naranjos con Altolino. Y eso fue un cariño que yo siempre tuve por mi tío, por mi tía amada, por el esfuerzo de mi abuelo, pero para mí Boquete era todo. Yo salía de la escuela, mi prima Sheila y yo, salíamos de la escuela en Panamá el 25 de diciembre y teníamos que quedarnos hasta el 31 y nosotros decíamos, Dios mío, ¿cuándo se acaba? Cuando llegaba el 31, en el primer truck de mi abuelo, salíamos nosotras, porque era que no nos alcanzaba el tiempo, no nos alcanzaba la vida para estar en Boquete. Y mi tío viejo, que es Ofilio, que vivía ahí con mi abuela, decía, así, creen que van para la calle, hasta que no tengan la cama arreglada, se hayan bañado y hayan trapeado y barrido la casa, no salen. Yo a las 7 de la mañana, ya yo estaba lista. Y en esos tiempos, en la casa de mi abuela, había una gran estufa de leña que tenía siempre un tacho grande como ese que está allí, lleno de agua caliente. Pero los baños no eran de agua caliente, los baños eran de agua congelada. Y había que nos bañábamos total, pero salíamos almidonadas. Yo salía almidonada, pero salía lista, llena de energía, llena de frescura, porque ya teníamos que haber hecho todo lo demás y nos íbamos. Y mi tía Bienve nos decía, sí, las aplanadoras de la calle. Y sí, eso queremos hacer, aplanadoras, no se preocupe. Íbamos a Los Naranjos, veníamos acá a la casa de Mamá Celia, volvíamos, íbamos al bajo caminando, comprábamos fresas donde Mary, bajábamos, comprábamos cocadas. Era un mundo simple y hermoso, pero Boquete para mí representa mi niñez, el cariño de mi abuelo y las enseñanzas de mi abuelo y de mi abuela. Porque mi abuela era una persona que lo que más le importaba era que sus hijos estuvieran bien y enseñarles. Y ella decía, la escuela es la escuela y ustedes van a aprender números y letras, pero en la casa se aprende la educación, eso no se aprende en la calle. Y era verdad. Y los hijos le decían, mamá, pero si eso yo lo hago aquí, pero yo no lo hago en la calle. Usted lo hace aquí y lo hace en la calle. Y no permitía que sus hijos velaran a nadie por la comida. No permitía que ellos estuvieran mirando quién estaba cocinando algo y que si les iban a traer parientes, nada. No, ella era en ese sentido muy estricta. Y hasta el día de hoy, y hasta el día que mis tíos y mi madre y mis otros tíos murieron, siempre fueron así. Podían no tener que comer y no daban a la mano a torcer de que tengo hambre o que no tengo que comer. Una hermana sabía que uno no tenía que comer, le traía, pero jamás, oye, dame que no tengo que comer, nunca. Mi madre pasó trabajo y nunca ella dijo, me hace falta esto. Yo le mandaba de Estados Unidos, siempre trataba de mandarle, pero ella nunca decía, necesito, me hace falta. Yo, mami, ¿quieres que te mande un Western Union? Entonces decía, bueno, si me lo mandas, yo lo recibo. Digo, ok. Y así yo hablaba con ella siempre y siempre, mami, ¿te parece un western? Sí. Y así era, pero nunca de pedir, pero fue porque lo aprendieron con mi abuela.
y mi abuela era la que ponía la ley. Mi abuelo no se metía. Mi abuelo le tenían respetito, todos, y los nietos también. Pero mi abuela era la que ponía la regla en la casa. Y así ellos crecieron y nosotros crecimos con ellos, con ese respeto a la familia, con el cariño a los tíos. Yo siempre le inculqué a mi hija, que era hija única, es hija única, el respeto a su abuela, el respeto a sus tíos, hermanos de su abuela, el respeto a su tía Linet, el respeto a los adultos. Y ella venía siempre a Boquete de vacaciones y me decía, mami, fui a ver a tío Efraín y le dije que lo quiero mucho. Mami, fui a ver a tío José y le dije que lo quiero mucho. Mami, estuve con tía Bienve y me tomé fotos con tía Bienve y ella bien cariñosa. Y cuando morían, me decía, mam, tú sabes una cosa, no tengo ninguna remordimiento de que no los vi. Siempre que los vi, les dije que los amaba. Y esas son enseñanzas. Y con mi madre, ella siempre fue especial. Siempre mi mamá la quiso muchísimo. Y a mi sobrino. Y hasta el final, ellos fueron que no querían cuento con su abuela, porque su abuela era lo máximo. A mi mamá no le gustó cocinar nunca, pero a los nietos, abuela, ¿me haces una hojaldra? Sí, mijito, sí, mijito. Abuela, ¿me haces un patacón? Sí, mijito, sí, mijito. Abuela, ¿me haces una carnita? Sí, mijito, sí, mijito. O sí, mijita, a las nietas, porque ella con los nietos también era especial. Así que yo creo que sí es importante la enseñanza de familia. ¿Y qué es lo que dura? Nosotros crecimos, todos los primos, crecimos muy unidos, los primos hermanos. Y hasta el día de hoy, yo no los considero primos hermanos, los considero hermanos. Y lo siento, hermanos. Y actúo como hermano y como hermana. Y me importa lo que les pasa y me importa lo que tienen, cómo están. Sus éxitos son mis éxitos y sus dolores son mis dolores. Y así he enseñado a mi hija que sea también. Eso es parte de todo un legado que dejan de familias y que pasa de generación en generación. Claro. Y que mucho tiene que ver también la situación que se vive. Claro. Porque un área tan agrícola como Boquete, pues depende mucho de los trabajos de las personas. Sí. Y de lo que hacemos los boqueteños dentro de ese trabajo. Ajá. Y en ese sentido también pudiese decirnos en su experiencia, ¿qué legado piensa usted que se debe seguir traspasando a las nuevas generaciones? Bueno, yo pienso que lo principal es el respeto a los mayores, el respeto a la familia, el cuidado de los mayores, de la familia en general. Mi madre tenía un dicho que yo se lo digo a mi hija, se lo repito a mi hija, y ella me ve aplicando eso con las personas que no son familia mía, pero yo le digo, esto decía tu abuela, y es así. Y mi mamá decía, a las personas hay que demostrarles el cariño, el amor, cuidarlos en vida. Ya después de muerto, ¿para qué sirve una lágrima? Y ella siempre fue así, con su familia, con sus amistades, con sus hermanas, con sus hermanos, con su padre, con su madre, con todo el que ella tenía que ver, sus hermanos, con todos, con familiares y amistades. Siempre fue así. El legado que yo siempre le decía a mi hija, en vida, acuérdate, en vida. Después de muerto, ¿para qué? ¿Verdad? Y esa es una de las cosas que yo realmente llevo conmigo, que mi mamá siempre nos enseñó. Y tengo una vecina que hace poco murió allá en Hawái, y era una persona ya de 96 años, con un pacemaker, con un marcapaso, y dependía de una nuera, y la nuera se partía en 10 para venirla a ver. Y yo era vecina, y yo sabía que ella estaba limitada por su salud, por todo, su movilidad. Era una inspiración para mí.
Y yo le decía, ¿qué necesita? Y me tomó confianza y yo pasaba, ¿qué necesita? Déjame pensar, huevo, me traje esta clase de galletitas, ¿me puedes conseguir Tilenol? Y así, diferentes días eran diferentes cosas. Y ella me decía, ay, tú me ayudas tanto. Gracias porque tú me ayudas tanto. Digo, mi mamá me enseñó esto. En vida hay que ayudar, no después que se mueren las personas. Y ella decía, oh, es cierto. Y era muy cariñosa. Y entonces yo le dije a la nuera, antes de, apenas murió la señora, le dije, déjeme decirle, su suegra era una inspiración para mí, porque yo perdí a mi madre. Y ahí donde vivo son personas adultas que tienen situaciones de salud, todo el mundo tiene situaciones diferentes, y ella tenía cantidad de situaciones de salud. Pero para mí ella era como una ancla, porque las demás eran de mi edad, y ella era la mayor de mi edificio. Para mí era como, yo la veía y yo decía, ay, es como que me representa a mi mamá, y yo la cuidaba, y le dije a ella era como un ancla para mí. Y ella me decía, ay Liz, tú eras tan maravillosa. Digo, no hay nada de maravillosa, simplemente lo que yo pueda hacer es lo que vale. Eso, exactamente. ¿Y cómo es que llega a mudarse a Estados Unidos? Bueno, yo originalmente me gradué aquí en Panamá, en el Instituto Alberto Einstein. Salí de secundaria y salí para Brasil a los 17 años a estudiar. No sabía el idioma, iba a un mundo desconocido, a algo que no me imaginaba. Llegué a la ciudad de San Pablo, pero, como le digo, mi abuelo hizo lo que hizo toda la vida para que nosotros encontráramos ayuda. Y allá encontré gente amable que me ayudó, porque no entendía el idioma, no sabía dónde estaba parada, no me sabía mover. Y esa gente me llevó y me colocó donde tenía que estar. Estuve un año allá y después regresé a Panamá y enseguida pensamos salir a Estados Unidos, y mi prima Chila y yo nos fuimos a New Jersey. Y allá estuvimos varios años en Jersey. Después yo me casé, viví en el área de Filadelfia y bueno, tuve mi hija en Filadelfia y seguí viviendo en Filadelfia todos esos años. Tenemos primas y primos, y una tía mía, mi tía Gloria, se fue a vivir allá. Así que teníamos el ancla de nosotros allá también. Mi mamá no estaba porque estaba acá con Lynette, pero ella también viajaba y estuvo unos años conmigo también. Pero tenemos una familia bastante grande, allá un grupo grande. Y entonces, después que mi mamá murió en el 2011, yo me trasladé a Hawái porque Valerie vive en Hawái, se casó en Hawái y tengo una vida tranquila allá. Un gusto haberla tenido con nosotros. Gracias. Y un gusto que nos haya compartido sobre los inicios Gracias. de ser boqueteño. Oh, es un placer, y yo digo que yo no tengo sangre a mí me corre café por las venas. Ah, pues, si es boqueteña, así es. Gracias, un placer. Le agradezco que me haya invitado. Es parte del grupo de los boqueteños, y a esos también queremos que nos dejen sus narraciones. Gracias. Porque es importante. Es Sí. importante comprender que lo que hoy se vive es el resultado de mucho esfuerzo de otras personas. Ah, claro. Es que venimos, como dicen en Hawái, venimos hasta aquí, o yo llegué hasta Hawái, cargada en los hombros de mis ancestros. Y eso, ¿cómo uno le pone precio a eso? ¿O cómo tú evalúas eso? No hay forma, es simplemente el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio de tantos ancestros
que no la pasaron tan bien para que nosotros la pasáramos un poco mejor. Así es, un poco mejor, pero igualmente con unos valores que también apoyan ese desarrollo. Y yo pienso también que las nuevas generaciones tienen que recibir de los padres esa educación, esa unión familiar que es tan importante, porque cuando yo lo he pensado siempre, el que se queda, nunca va a entender lo que es ser un extranjero en otro país. Nunca. Ni es lo mismo estar en tu pueblo, pero uno recibe bendiciones de Dios de todas partes. El pueblo americano es un pueblo muy dado, un pueblo muy caritativo, muy ayudador. Entonces también la gente tiene que apreciar lo que tiene cuando llega a esos lugares. Exacto. ¿No? Y yo creo que sí, yo espero que la gente lo aprecie y vivan donde están. Yo vivo en Hawái, viví en Estados Unidos, tengo más de 50 años de estar en Estados Unidos, pero siempre Boquete estuvo conmigo. Yo nunca me fui, y cuando necesito fuerza, yo me siento en el Caldera a escuchar a los indios reírse, y eso me da energía. O pienso en mi abuelo, que mi abuelo me dio tanto amor, tanta paz, que hasta el día de hoy, cuando siento que tengo algo que me saca de balance, digo, abuelo, vámonos a comprar, vámonos de compra, acompáñame. Y nunca me siento sola porque vivo sola, pero siento que primero tengo a Dios. Y mi mamá fue así, mi mamá, todo era Dios, ella no miraba para los lados, era todo en Dios, fe en Dios. Y vivo sola, pero no vivo sola, vivo con Dios y vivo en solitud, que es muy diferente, ¿verdad? Así recibo la vida y no me siento vieja, me siento joven. Yo no me miro al espejo y ay, qué vieja, ay, qué fea, ay, qué nada. Yo soy como 50, por ahí tengo. Y con esa mente voy y sigo mi vida. Mi hija es una hija maravillosa. Mi hermana Linet, creo que usted la conoció. Sí, sí. Tuvo mucha personalidad, tuvo sus hijos. Fue una persona que tenía mucho valor, mucha energía, mucha forma de ser, y trató siempre de seguir adelante y de luchar. Y era mi única hermana, ¿no? Y cuando murió, pues, a mí se me cayó un mundo porque era mi única hermana, mi hermana mayor, y me inspiraba en todas las cosas que ella hacía y cómo las hacía, y estaba llena de energía. Y yo decía, ¿de dónde sacas tú tanta energía? Parece que... Pero ella era así, esa era su personalidad, ¿no? Pero sí, la vida es lo que nosotros hacemos de la vida. Así es. Y ya. Poder vivir en paz, tratar de vivir en paz y ayudar a que se puede, ¿verdad? Así es. Así que le agradezco muchísimo que me haya hecho la entrevista. Un gusto.